Vamos a compartir una palabra en esta mañana. Ustedes han visto el mover del Espíritu y la verdad que el Señor se las trae, porque el mensaje que el Señor había puesto para que compartiéramos con ustedes en esta mañana es el poder del amor, el poder del amor. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos reconocen que estamos viviendo en tiempos difíciles? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Todos nosotros hemos sido afectados de una manera u otra por la situación que está viviendo el mundo entero en la actualidad. Y el mundo está buscando una respuesta. Pero hay una sola respuesta que el hombre puede encontrar. Y esta respuesta se llama Jesús. Solo Jesús puede hacer por nosotros el Cristo de la salvación. Solo Jesucristo puede darnos lo que nosotros necesitamos en este tiempo de crisis. Estamos viviendo un sacudimiento en todas las estructuras, en las instituciones, en las familias, como nunca, como hemos mencionado anteriormente. Un espíritu de división, de confrontación, se ha metido dentro de las familias para dividir las parejas, para enfrentar los padres con los hijos, para provocar vacío en los jóvenes, en su interior, para desesperar hasta los niños. Las familias han sido afectadas de una manera tremenda. La base de sustentación de la misma sociedad y de nuestras propias vidas ha sido tocada de una manera drástica. Los divorcios han aumentado el índice. Como nunca antes, la gente lo que está es buscando desesperadamente una respuesta a la situación que está viviendo y cree que buscándola por sus propias fuerzas lo puede conseguir. Cree que haciendo las cosas a su manera puede tener la respuesta que anhela en las profundidades de su corazón. Hemos hablado de la manifestación del poder sobrenatural de Dios en este tiempo. Que Dios está haciendo como nunca antes grandes cosas en aquellos que le creen y que quiere levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a creerle, que se muevan en fe, que caminen puesta la mirada en el Dios sobrenatural y el Dios que puede hacer cambiar todas las cosas. Y Dios está levantando una iglesia restaurada que estaba en ruinas, un altar de adoración. Después de un tiempo donde la mayoría de la gente se ocupó de redes sociales, de series de Netflix, envuelto en buscar cómo entretenerse dentro de su tiempo de ocio, pero poca búsqueda de la presencia y del rostro de Dios.
Dios quiere que volvamos de nuevo a buscar de Él, a buscarle en intimidad, a buscar de su presencia, porque Él quiere levantar el altar que se había arruinado. Dios quiere levantar un pueblo restaurado, sanado, un pueblo libre que pueda caminar en fe, en el amor de Dios. Primera de Corintios 12, en el verso 31 dice: desead pues celosamente los dones mejores. Procuramos ver en la manifestación sobrenatural de Dios en este tiempo, y la estamos viendo. El Señor haciendo milagros, sanidades, provisión financiera, milagrosa, sobrenatural, restauración de familias, de personas que estaban bajo la esclavitud, en prisión, destruidos, derribados, con las emociones por el suelo, en soledad, en angustia, en desesperación. Y Dios está restaurando a aquellos que se acercan a Él. Es tiempo de venir a los pies del Señor a depositar lo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos resolver. Esa depresión que muchos están sintiendo, solo Jesús la puede eliminar por completo. No son los psiquiatras y los psicólogos que solamente pueden darte un consejo. Una pastilla no te va a resolver el problema, porque eso solamente lo aplaza. Eso solamente es un tranquilizante temporal. Hay uno solo que puede dar la respuesta profunda, y es el poder del amor de Dios. Jesucristo, Él está vivo. Jesucristo está vivo. ¿Y cuál es el camino por excelencia? Si bien dice el apóstol Pablo, les voy a mostrar todavía un camino mucho mejor, un camino por excelencia. Está bien la manifestación de lo sobrenatural, pero si yo hablara lenguas humanas y evangélicas y angelicales, pero no tengo amor en mi interior, de nada me sirve. Sería como un instrumento que toca y que hace escándalo, pero que no tiene ritmo, no tiene melodía. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera, oiga bien, la profecía muy buena para uno recibir de parte del Señor lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dios hablándonos a nosotros. Qué bueno es tener una profecía de saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, para caminar en su propósito y en su voluntad. Pero dice que si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Y si tuviese también una fe como para mover las montañas, para traspasar los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. No soy nada sin el amor de Dios. Tú tienes que decírselo a tu alma, decírselo a tu ser. Yo no soy nada sin el amor de Dios. El poder del amor de Dios transforma las vidas, cambia todo a nuestro alrededor. El poder del amor, el poder del amor. Y algunos dirán, pero es que yo hago muchas obras de bien y yo muestro misericordia con los necesitados y tengo compasión por aquellas personas que están en situaciones de carencia, de necesidad. Pero si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado,
pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Si vienes a la iglesia a servir, hazlo con amor. Si le das algo a alguien que necesita, hazlo con amor. Si alabas al Señor, no lo hagas por obligación o porque tengo que obedecer. Hazlo por amor. Que todo lo que tú hagas en la vida, lo hagas por amor. Porque cuando tú te esfuerzas por hacer las cosas en amor, Dios devuelve tu siembra multiplicada y derrama de su amor en tu vida. Y ese amor que Él derrama nos hace portadores de su gloria. Y podemos caminar de gloria en gloria, de poder en poder, bajo el amor que nos sostiene, que nos sustenta. No podremos nunca alcanzar el tamaño, la inmensidad, lo incomparable del amor de Dios. Porque dice el verso 9 del mismo capítulo 13 de Primera de Corintios, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte podemos ser usados por el Espíritu, en parte podemos hablar en lenguas extrañas, en parte podemos nosotros ser tocados por el Señor y dones ser activados en nuestras vidas, dones de revelación, dones de inspiración, ser manifiestos en nuestras vidas. Pero cuando nosotros tendremos el conocimiento completo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará fuera de uso. Lo que es en parte quedará fuera de uso. Ya tenemos que dejar esas cosas que son de bebés espirituales. Nosotros no podemos solamente enfocarnos en detalles de lo que Dios puede hacer. Sí vamos a movernos en fe, sí vamos a procurar la manifestación de lo sobrenatural de Dios, pero hay un camino aún más excelente, y es que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Dice el verso 12, pues ahora vemos mediante un espejo, borrosamente, mas entonces veremos cara a cara. Vemos ahora como en misterio, vemos como un enigma, como que eso no es. Vemos a Dios manifestándose, haciendo milagros en nuestra vida, proveyéndolo cuando menos lo esperábamos, que te llegó una compra que tú no esperabas, que te proveyó el Señor para saldar una deuda que tú no sabías de dónde la iba a poder pagar. Que tenías que comprar una receta y no sabías de dónde lo ibas a sacar y Dios te proveyó. Que tenías una enfermedad y de un día para otro Dios obró en tu vida y te sanó. El peligro, el riesgo de muerte se acabó porque Dios obró de una manera sobrenatural en tu vida. Pero viene entonces la duda y vemos borrosamente. No podemos ver ese Dios de amor cara a cara. No lo vemos porque ahora conocemos en parte. Pero entonces nosotros seremos conocidos completamente tal y como somos cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor. Todo lo que podamos nosotros ver en esta tierra de manifestación sobrenatural de Dios, de provisión, de milagro financiero que Dios pueda hacer en tu vida, no se va a ir para el cielo. Todo se quedará aquí. De la fe, de la esperanza y el amor, hay uno que es el que va a permanecer y es el amor. El amor es el mayor de los caminos que nos conducen a Dios. El amor está por encima de todas las cosas, porque Dios es amor. Él es amor.
El poder de su amor es inmenso. ¿Quiere usted saber el poder del amor de Dios? Voy a traer un pasaje de Primera de Reyes, en el capítulo 18. Elías está siendo confrontado por los sacerdotes de los Baales, por los brujos. Y los brujos están tratando de que se manifieste el poder del Dios al que ellos le sirven. Y Elías dice: griten en voz alta. Yo no sé si ustedes están meditando, si tienen algún trabajo, si griten en alta voz a esos que ustedes invocan, si esos seres tienen algún trabajo, si van de camino, si tal vez duermen, si hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, se zanjaban, dice el verso 28 de Primera de Reyes, capítulo 18, que ellos clamaban a grandes voces, se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Wow, actos de sacrificio con sangre, pacto con el mundo espiritual de las tinieblas, de sangre, imitando lo que Jesús luego haría, pero lo haría con amor, lo haría para salvación, para darnos a nosotros lo que nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestra capacidad, no podíamos obtener. Y dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. 400 habían, haciendo sacrificio a los Baales, pero no hubo ninguna voz, ni quien escuchase ni respondiese. Nuestro Dios es un Dios que escucha y responde, un Dios que manifiesta el poder de su amor. Y Elías es levantado en ese momento. Dice que le dijo Elías al pueblo: acérquense a mí. Dios espera que nos acerquemos a Él para Él manifestar el poder de su amor. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Necesitamos nosotros levantar el altar de adoración a Dios que está caído, para que veamos el poder sobrenatural de Dios manifestado en nuestras vidas. Ese amor sobrenatural del cual nosotros hemos expresado al Señor que necesitamos de Él. Y tomando Elías 12 piedras, después de haber arreglado el altar conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. ¿Qué ocurrió después que Elías levantó un altar para adorar al Señor? La manifestación del amor de Dios. Dios nunca nos deja solos. Dios nunca nos abandona. Cuando nosotros clamamos a Él y levantamos un altar de adoración en su presencia, Él responde de una manera sobrenatural con el poder de su amor. Y en el verso 36 dice que cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, el sacrificio a Dios, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Señor en obediencia, Él manifiesta su amor. Dijo Jesús: quien me ama, guarda mis mandamientos. Quien le ama es el que le obedece, pero después que nosotros le obedecemos, hay recompensa, hay una tierra prometida que nos es entregada. Hay una tierra donde fluye leche y miel, porque hay frutos, porque hay abundancia, porque hay una vida fecunda, porque hay felicidad.
Y es el poder transformador del amor de Dios. Respóndeme, Jehová dijo. En el verso 37 dice Elías, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El corazón, el amor de Dios. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos, el amor de Dios. Derramado allí en ese lugar por la invocación que hace el profeta. Si soy un siervo tuyo, Señor, ven y haz la obra. ¿Cuál es tu situación? Si soy una hija, si soy un hijo tuyo, ven, Señor, y haz la obra en mí. Estoy en una situación de apuro. Estoy en peligro. Ven y haz la obra en mí. Ven y manifiesta. Ven y vuelve tu corazón hacia mí, hacia nosotros. Y dice que entonces cayó fuego del Señor que consumió el holocausto. Fíjese que dice, cayó fuego del Eterno, del Señor, del yo soy. No dice cayó fuego del cielo, cayó fuego de Dios. El fuego de Dios, y consumió aquello que había sido presentado. Dios consume en nosotros toda necesidad y la transforma por el poder de su amor. Y la leña, las piedras y todo el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego se llevó todo y lo secó. En lugar de apagarse el fuego por el agua, el fuego consumió el agua. Eso es el poder del amor de Dios, un fuego en nuestro interior, una pasión por buscar de su presencia. Algo completamente diferente que Él nos ha regalado a todos. Es un privilegio que tienen todos los que han creído en Él y han confesado su nombre. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ese es el Dios, ese es el Dios, ese es el Dios, al Dios que nosotros le hemos creído. Ese Dios es un Dios grande. El poder de su amor es inmenso. ¿Y quieres saber el poder del amor de Dios? El poder transformador del amor de Dios. Cuando Jesús fue hecho preso para ser crucificado, para matarlo, todos se llenaron de miedo y de temor. Estaban como estamos nosotros en este tiempo. Llenos de miedo de que todavía puede pasar cualquier cosa, de temor por todo lo que hemos oído que va a ocurrir, que podría ocurrir, y las predicciones que se han hecho. Y en ese momento, Pedro, que no quería estar lejos del maestro, se escabulló y se metió dentro de los que estaban en ese tiempo bajo el poder del imperio y que estaban procesando a Jesús. Y cuando lo vieron, le preguntaron, pero este es uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Volvieron otra vez y le dijeron, pero este es de los de ellos. Y Pedro volvió y negó y dijo, yo no soy. Pero uno dijo, sí, es de ellos porque habla igual que como hablan ellos. Y lo reconoció. Y ahí entonces cantó el gallo. Pedro se fue aparte y lloró amargamente. ¿Qué puede pasar en tu vida si tú has negado a Jesús? ¿Qué puede pasar en tu vida? Judas lo negó, pero ¿cuál fue su situación final? De muerte.
Pedro lo negó. Pedro lo negó confesándolo. Judas lo negó traicionándolo. Pero ¿cuál fue el final de Pedro? Fue y se arrepintió. Fue y lloró amargamente. Fue y pidió perdón. Me equivoqué. Le fallé a mi maestro. Él tenía la revelación de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Él sabía que era la manifestación del Dios que no vemos de manera visible aquí en la tierra. Él lo sabía. Y quizás muchos de nosotros sabemos quién es Dios y ha hecho muchos milagros en nuestras vidas. Pero cuando no hemos visto ante el peligro, ante la amenaza, ante el riesgo de muerte, lo hemos negado. Hoy Dios está haciendo un llamado a tu vida. El llamado es al arrepentimiento. El llamado es al arrepentimiento. El llamado es a pedir perdón. El llamado es a decirle al Señor: necesito de ti. Solo tú me puedes dar con el poder de tu amor lo que yo necesito para mi vida. Solo tú lo puedes dar. Eso que necesito para mi vida, solo tú lo puedes dar. ¿Tú lo crees? Mira qué pasó con Pedro. Una vez Jesús resucitado, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me ama? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Pero Jesús vuelve y le pregunta de nuevo otra vez al Pedro que le había negado 3 veces. Le pregunta una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús vuelve una tercera vez a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro se recordó las 3 veces que le negó. Y ahora Jesús quería afirmarlo en el amor de él. Cuando nosotros caminamos bajo nuestras propias fuerzas, negamos a Dios. Pero cuando dejamos que el amor de Dios inunde nuestras vidas, somos transformados por Él. Y en esa tercera respuesta, Él se entristeció. Al igual que como ocurrió la primera vez. Pero la primera vez esa tristeza era para muerte. Pero esta vez esta tristeza era para arrepentimiento. Él estaba ahora arrepentido completamente de lo que había hecho anteriormente. Y estableció un propósito diferente frente a Dios. Y ese es el mismo Pedro que cuando es derramado el Espíritu en Pentecostés, cuando el amor de Dios fue derramado allí en aquel lugar sobre todos aquellos que comenzaron a hablar en lenguas, el mismo fuego que estuvo en el altar de Elías fue derramado allí en aquel lugar, pero ya no sobre un altar de piedras, de leña, de polvo, con agua, sino que ahora el Espíritu Santo, el agua, estaba fluyendo, el río de Dios estaba fluyendo en todos los que estaban presentes allí en aquel lugar. Y ahora el altar estaba siendo sustituido por hombres y mujeres que estaban allí en aquel lugar recibiendo el toque del amor de Dios derramado en aquel lugar, el poder mismo del Espíritu Santo de Dios. Comenzó el Espíritu a fluir, comenzó a cambiar y Pedro se levanta y pronuncia uno de los discursos más memorables de la historia. Cuando se levantó
y por su palabra, predicando a Jesús, los primeros 3,000 se convirtieron. El Pedro que negó a Jesús, que lloró amargamente, pero que se arrepintió, que dejó que el poder del amor de Dios transformara su vida, se convirtió en un portador de la misma gloria de Dios, para que el amor sobrenatural de Dios llegara a los que no conocían a Jesús. Predicó a Cristo. Predicó arrepentimiento para perdón de pecados. Y dijo unas palabras que hoy Dios quiere recordarnos y repetirnos a todos nosotros, porque las necesitamos, estas palabras, después de este tiempo. Al Dios que ustedes crucificaron clavándolo de un madero, Dios lo ha exaltado, y por la diestra de Dios ha sido exaltado. A ese Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos. Así que Él, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Salvador. Señor y Cristo. Un aplauso al Señor. Pedro, transformado por el poder del amor de Dios, cambiado completamente en su vida. Que podamos nosotros decir, como dice Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Porque como dice en Filipenses 2, a partir del verso 5, haya pues entre ustedes los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Quieres tú saber de qué tamaño es el amor de Dios? De tal manera nos amó Dios, que envió a su unigénito Hijo al mundo. Él no se aferró a su condición de ser un Dios que era adorado por ángeles, que en el cielo los 24 ancianos y los seres vivientes rinden gloria y honor a Él. No consideró estar sentado en el trono en el cielo como algo a qué aferrarse, sino que dejó su condición de Dios y por amor, se hizo hombre, uno igual a nosotros, menos en el pecado. Se humilló siendo Dios. ¿Quieres saber el tamaño del amor de Dios? Él dejó su condición divina para hacer el sacrificio verdadero. Ya no con leña, ya no con piedras, ya no con holocausto hecho por manos de hombre, sino un altar de adoración a Dios, entregando su propia vida como hombre.
y derramando toda su sangre. De tal manera es inmenso el amor de Dios. De tal manera es un amor sin límites. De tal manera nos amó Dios. Es un amor incomparable. Es el poder de su amor.